Con el puño en alto y 3 minutos de silencio, ciudadanos rinden homenaje a las víctimas del sismo del 19 de septiembre. El gobierno federal no dejará solos a los damnificados, asegura en Oaxaca el presidente Enrique Peña Nieto. El jefe de gobierno de la Ciudad de México informa que tras los sismos hay abiertas 171 carpetas de investigación. Hasta la fecha tenemos 171 carpetas de investigación iniciadas. Entre los delitos que se están investigando está homicidio culposo, fraude, cambio de uso de suelo. México es más grande que el Tratado de Libre Comercio, asegura en Londres Luis Videgaray. En la Cámara de Diputados se aprueba en lo general la Ley de Ingresos 2018. Aunado al destino que el Ejecutivo Federal propuso para el fortalecimiento financiero en las entidades federativas, también puedan destinarse a la atención de desastres naturales. La mesa directiva de San Lázaro desecha llevar al Pleno el desafuero de Tarek Abdalá, ex tesorero de Duarte. Un juez confirma la vinculación a proceso del ex gobernador de Veracruz. La Casa Blanca informa que ya están listos los prototipos del muro fronterizo. Más de 20,000 Dreamers se quedan sin protección del DACA. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día, especialmente el día de hoy, que ya es viernes. En este momento la temperatura 15 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Muy buenos días, Pati. Así es, ya viernes 20 de octubre del 2017, son las 6:31. Estamos listos para llevarles toda la información, cerrar semana, por supuesto, con todo el entusiasmo y las ganas. Saludo con mucho gusto a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana, nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Así es, se cumplió un mes del sismo de 7.1 grados de la escala de Richter que sacudió al centro de este país. Este es el panorama tras el terremoto. Este jueves se cumple un mes del sismo que azotó a la Ciudad de México, Puebla y Morelos. Hasta hoy se contabilizan 369 víctimas mortales, más de 500,000 damnificados y cuantiosos daños inmuebles. Pues vivimos en las unidades que pues terminaron algo bastante dañadas con el temblor de ayer en la tarde, entonces venimos aquí como precaución para prevenir en alguna sacudida más que se terminara de caer alguno. El temblor del 19 de septiembre dejó solo en la Ciudad de México un total de 5,765 viviendas dañadas, de las cuales 2,273 sufrieron daño total, además de 1,208 escuelas dañadas y 378 centros de salud afectados, 53 de ellos con daños mayores. El 19 de septiembre repitió la historia de 1985 y también afectó a entidades como Oaxaca, Chiapas y Tabasco, que ya permanecían dañadas por el sismo del 7 de septiembre y de donde resultaron 102 personas fallecidas. En total, se estiman 12 millones de afectados y 2 millones de damnificados en más de 400 municipios y delegaciones de todo el país. Pero como en aquel entonces, en 1985, el sismo dejó también un camino de solidaridad y unión a su paso. Aquí vamos a estar a medida de lo posible hasta que salga el último. Y así fue. Nadie se movió de las zonas colapsadas hasta estar seguros de que no quedara nadie. El puño derecho levantado significaba silencio, con la esperanza de encontrar sobrevivientes. 69 personas fueron rescatadas con vida. Cuando se determinó que ya no había más personas en las zonas colapsadas, rescatistas y voluntarios cantaron el himno nacional como muestra de unidad, mientras que militares entonaron la marcha fúnebre.
Se hizo muchísimo en muy poco tiempo. Creo que México demostró, más allá de los problemas políticos o sociales que existen, que pues, no hay problema grande para nosotros, ¿no? La gente se desbordó en ayuda a las calles. En su último reporte, el Sismológico Nacional señaló que van más de 7,000 réplicas del sismo de 7.1 grados. Bajo el miedo y la zozobra que aún persisten, viene la inminente reconstrucción y el renacer nacional. 48,000 millones de pesos es la primera evaluación del costo de los dos sismos, el del 7 y el del 19 de septiembre. Para México al Día, Antonio López. Uno de los edificios más afectados fue el de Álvaro Obregón 286 en la colonia Condesa, donde se ubicaba pues precisamente un edificio colapsado. Se honró a las personas que perdieron la vida en este derrumbe. Con el puño en alto se honró la memoria de 49 personas fallecidas, pero también en señal de solidaridad por los miles de voluntarios y rescatistas que apoyaron desde el día del sismo. Fueron 3 minutos de silencio y solemnidad en Álvaro Obregón 286 para recordar la pena compartida, pero también la fuerza de la solidaridad. Eduardo fue a recordar a su amigo Ángel Carrillo, quien por una mala broma del destino quedó atrapado entre los escombros. Él trabajaba en un despacho de contadores, era reclutador, está en el área de recursos humanos, era contratista. Ese día me le tocó trabajar aquí, su destino o sus oficinas de él están en Santa Fe. Por ese día, por el sismo, por el simulacro le tocó venir a participar en Álvaro Obregón 286 y aquí quedó atrapado. Ángel fue encontrado 9 días después del sismo sin vida a las 4 de la mañana. Y para Eduardo esta fue la mejor manera de honrar su memoria. Al recordar un poco de su legado y de su fortaleza y sus enseñanzas. ¿Amigos de la escuela? ¿De dónde eran amigos? De la infancia, desde chiquitos éramos muy amigos. ¿Era de tu edad? Sí, 27 años. El caso de Norma fue distinto. Ella vivió para narrar cómo al momento del sismo alcanzó a quedar a la mitad de la calle y ver cómo en segundos colapsaba ese inmueble de 6 pisos. Cuando salimos yo veo a mis 2 compañeros, y eso lo sé por un video que trae uno de mis compañeros. Cuando nosotros alcanzamos a salir, que venimos cruzando, escuchamos el segundo explotar. Estas son parte de las historias que se entrelazaron en un fatídico día 19 de septiembre, que dejaron una herida muy honda, difícil de borrar. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Otro lugar emblemático que fue marcado por esta lamentable tragedia fue sin duda el Colegio Enrique Repsamen al sur de la Ciudad de México, en donde murieron 19 menores y 7 adultos. En este lugar una comitiva de vecinos se reunió para recordar a las víctimas del colegio, mientras que muy cerca de ahí, en el multifamiliar de Tlalpa, se pueden observar coronas de flores y fotos de las personas que desafortunadamente ahí murieron. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, hizo un balance a un mes del sismo. Inició pidiendo un minuto de silencio por las 369 víctimas. Posteriormente informó que la Secretaría de Salud atendió a 839 pacientes y que solo 5 personas continúan hospitalizadas. Además, precisó que continúan con las labores de demolición y revisión de inmuebles que resultaron afectados, así como las investigaciones correspondientes por diferentes delitos que ocurrieron en torno a este desastre. Hasta la fecha tenemos 171 carpetas de investigación iniciadas. Entre los delitos que se están investigando está homicidio culposo, fraude, cambio de uso de suelo, responsabilidad de DROs, sustracción de menor y robo. Se han llevado a cabo el registro de 156 inmuebles afectados, se han realizado 639 dictámenes y 875 diligencias por parte de la Procuraduría. El presidente Enrique Peña Nieto regresó a Oaxaca para supervisar las labores de reconstrucción de viviendas y convocó a vigilar que los recursos lleguen a quien realmente lo necesite. Y sí nos hemos encontrado con algunos casos de personas que originalmente resultaron censadas y que a la hora de llegar con el apoyo económico resulta que no tienen afectaciones en su vivienda. Y esos apoyos no se están entregando. Solamente a aquellas personas que estamos ahora verificando con la entrega de las tarjetas
de que realmente tuvieron afectaciones en su vivienda. En el municipio de Santo Domingo, Ingenio, el presidente informó que se están integrando grupos de mujeres vigilantes para ayudar en la supervisión del destino de los recursos. No bastará con ir a la mesa de aclaración. Será importante que ahí nos avisen que su vivienda no estuvo originalmente censada porque no tuvo daños y podamos ir a visitar esas viviendas para realmente cerciorarnos y verificar que realmente hay afectaciones. Acompañado por el empresario Carlos Slimi, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, el presidente recalcó que en los próximos días se entregarán la totalidad de las tarjetas con recursos para la reconstrucción de viviendas. Porque no queremos entregarlas si no nos aseguramos que el terreno donde se va a reconstruir esté limpio y el destino del recurso que se les está dando realmente se aplica a la reconstrucción y no se aplique a otra cosa, que el día de mañana pues se les haya dado un apoyo económico y no haya vivienda reconstruida. En Morelos, luego de guardar un minuto de silencio, el gobernador Graco Ramírez anunció que cancelará el proyecto de transporte público llamado Morebús, con la finalidad de reorientar estos recursos para la reconstrucción de las viviendas y los edificios afectados por el sismo. En Chiapas, estado donde se contabilizaron más de 18,000 viviendas afectadas, ya se han dejado de sentir las réplicas y ahora buscan reactivar su principal actividad económica, que es el turismo. Finalmente, en Guerrero, donde 19 municipios resultaron afectados y 6 personas perdieron la vida, se entrega la entrega de apoyos continuos para los miles de damnificados. Después de la tragedia hubo miles de personas que ofrecieron su apoyo. Hoy en día hay un grupo denominado Comida Caliente ORG que se dedica a llevar alimentos precisamente a los damnificados. Su corazón altruista es el común denominador. Decenas de voluntarios que hasta hace unos días eran completos desconocidos se han sumado al proyecto comidacaliente.org. Hoy son un grupo bien organizado de ciudadanos que todos los días llevan alimentos frescos a cientos de damnificados por los sismos. Los coordinadores son Gregorio Vargas Greco, Carolina Monsiváis y Carla Herrera Boipo, uno de la Ciudad de México y las otras de Querétaro y Guadalajara. Yo crecí y viví toda mi vida allá. Entonces, cuando vi que mi ciudad se caía a pedacitos, yo necesitaba hacer algo, así estuviera en otro estado. Todo se hace a través de una aplicación, donde cualquier persona puede donar u ofrecerse como voluntario. Ellos coordinan la operación a la distancia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Frecuencia. Tendremos 20 cenas. Serían entre 20 y 25 cenas para multifamiliar Tasqueña. Hola, Sandoval. Claro que sí, nos acaba de llegar un donador con muchísimo gusto. La labor inicia cuando una persona ofrece una donación de víveres. Motociclistas o automovilistas voluntarios acuden a recogerlos. Jesús acudió por una donación de bebidas y cajas con queso y jamón y otros alimentos. Toda la ayuda se está entregando mano a mano, se está entregando en los lugares que realmente lo necesitan y se comprueba con lo que es evidencia fotográfica. Los alimentos son trasladados a la casa de otros voluntarios que se encargan de cocinarlos. En cuanto nos llegan los víveres, ahora es pensar qué vamos a hacer y cómo los vamos a adaptar. El menú es variado, dependiendo de los insumos que fueron donados. Tenemos pasta para hacerla así a la crema con verduras. Tenemos arroz al vapor con huevo cocido. Tenemos, aquí va a ser la salsa verde con papas y mortadela. La comida recién hecha es trasladada por otro voluntario. Estoy trasladando comida, son comidas que van para gente en Iztapalapa, son familias que están evacuadas de sus domicilios y llevo 150 comidas, entre tacos y sopa que les están mandando. Finalmente es entregada a las personas que más lo necesitan, gente que en su mayoría se quedó sin hogar. Se los agradecemos de todo corazón, de veras.
Pues todo perdimos, ¿no? Y ojalá que nos resuelvan rápido porque pues vivir así no está bien. Comidacaliente.org nació de los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre y hasta entonces ha entregado más de 60,000 comidas. Sin embargo, poco a poco la ayuda ha comenzado a reducirse y piden encarecidamente el apoyo de más ciudadanos. La ayuda hace falta todavía, de verdad necesitamos mucha ayuda, necesitamos gente que se sume al proyecto, necesitamos manos, necesitamos cocineros, necesitamos insumos. Los datos para ponerse en contacto aparecen en pantalla. Usted puede apoyar a esta causa ciudadana con donaciones o bien ayudar con transporte o cocinando alimentos. Con imágenes de Christopher Arismendi, Antonio López, reportero, México al Día. Pues un mes ya pasaron de los sismos, por supuesto aquí en México al Día le seguiremos dando toda la información pertinente al respecto, sobre todo ya en esta etapa de reconstrucción. Un tribunal federal, en otros temas, confirmó el auto de vinculación a proceso dictado contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien fue acusado por la PGR de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada. Un magistrado en materia penal resolvió que a decisión del juez de control estuvo bien apegada y con las pruebas aportadas por la representación social de la Federación. La PGR desglosó la imputación en contra de Duarte con 82 datos de prueba y más de 4 horas de exposición. Ante esto, el juez de control consideró que existen indicios suficientes para juzgar a Javier Duarte por los mencionados delitos. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos 2018 con un aumento de 43.291 millones de pesos respecto a la propuesta primordial del Ejecutivo. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, que contempla recursos por 5.279.667 millones de pesos, que significa un incremento de 43.291 millones de pesos respecto de la propuesta del Ejecutivo. Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la diputada Gina Cruz, señaló que estos recursos coadyuvarán a la reconstrucción de infraestructura, vivienda y atención a la población afectada por los sismos de septiembre en diversos estados del país. Aunado al destino que el Ejecutivo Federal propuso para el fortalecimiento financiero en las entidades federativas, también puedan destinarse a la atención de desastres naturales a fin de coadyuvar a los trabajos en las zonas afectadas por los sismos del pasado mes de septiembre. Explicó que estos ingresos adicionales se obtuvieron mediante algunos ajustes. Se ajustó el precio del barril de petróleo que contemplaban los criterios generales de política económica a $48.50. Se ajustó el tipo de cambio promedio a 18.40 pesos por dólar, en línea con la evolución reciente del mercado, y se consideró una mayor recaudación por los ingresos tributarios y no tributarios, consistente con el desempeño observado en agosto y septiembre tras la presentación de la iniciativa. Asimismo, se modifica el monto del endeudamiento de la Ciudad de México con la finalidad de que pueda contar con mayores recursos para atender la emergencia derivada del sismo hasta por un monto de 5.500 millones de pesos, 1.000 millones más a lo propuesto por el Ejecutivo. En consecuencia, la recaudación federal participable se incrementa en 22.800.6 millones de pesos para alcanzar un monto de 2.902.721.9 millones de pesos para cubrir las necesidades de gasto de las entidades federativas. Tras ser aprobado en lo general por 399 votos a favor, 44 en contra y una abstención, se dio paso a la discusión de reservas que presentaron 40 diputados. Al no aprobarse ninguna, se avaló en lo particular por 228 votos a favor, 192 en contra y 0 abstenciones. La Cámara de Diputados turnará la Ley de Ingresos al Senado de la República para aprobarla antes del 31 de octubre y deberá iniciar los trabajos para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación 2018 a más tardar el próximo 15 de noviembre. Para México al Día,
Gilberto Rodríguez Monroy. La mesa directiva de la Cámara de Diputados desechó llevar al Pleno el dictamen para decidir el desafuero de Tarek Abdalá, quien fuera tesorero de Javier Duarte en el gobierno de Veracruz. En una carta dirigida al presidente de la sección instructora, Ricardo Ramírez Nieto, el presidente de la mesa directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, le informa que los asuntos solo pueden pasar al Pleno cuando cuentan con el voto de la mayoría de los integrantes de una comisión. El pasado 12 de octubre, la sección instructora votó los dictámenes que decidían el desafuero de Abdalá y Silva. Ambos terminaron en empate. La Secretaría de la Función Pública impugnará el amparo obtenido por la empresa Odebrecht que prohíbe emitir resolución alguna respecto a la investigación que realiza sobre la adjudicación de contratos por parte de Pemex. La Secretaría de la Función Pública al día de hoy está impedida de notificar esta resolución que teníamos, aunque estamos listos para recurrir esta suspensión definitiva y la Secretaría de la Función Pública actuará con apego a derecho y será muy estricta en el cumplimiento de sus responsabilidades. La secretaria Arely Gómez dijo que los efectos de esta resolución están relacionados con 3 de 8 procedimientos administrativos que la Función Pública realiza a través de la Unidad de Responsabilidades de Pemex. Expertos de 13 países en materia de combate a la corrupción se dieron cita en nuestro país para intercambiar experiencias y exponer propuestas sobre cómo superar esta problemática. México debe trabajar por un país donde la corrupción y la impunidad no tengan espacio. Así lo afirmaron diversos servidores públicos y académicos participantes en el Foro Internacional Poder, Corrupción e Impunidad. Condenaron que dichas prácticas corroen a la sociedad mexicana, pues de acuerdo al informe 2017 del organismo Transparencia Internacional, nuestro país tiene el índice de corrupción más alto de América Latina y el Caribe, con 51% de mexicanos que reconocen haber pagado sobornos o entregado algún tipo de regalo a funcionarios para acceder a documentos o servicios básicos como los hospitalarios o escolares. Según este mismo estudio, solo 2% de los mexicanos confía mucho en que el gobierno hace lo correcto por el país y otro 15% confía apenas algo. Un bajísimo 17% de confianza en los gobiernos. En esa materia coincidieron que la implementación de las reformas estructurales coadyuva a lograr un México libre de corrupción, pues permitió la creación de los sistemas nacionales de transparencia, anticorrupción y fiscalización. El objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción es identificar conductas de los servidores públicos que se aparten del marco de la ley y sancionarlas, y el Sistema Nacional de Fiscalización tiene la finalidad de revisar que los recursos del Estado se ejerzan conforme a lo programado. Modificar la dinámica nacional y finalmente recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Advirtieron que el Sistema Nacional Anticorrupción debe ser completamente autónomo y alejado de cualquier influencia partidista. Debemos, por esta razón, estar en guardia para que el Sistema Nacional Anticorrupción no se vea sujeto a ese tipo de presiones que en último término mermen su credibilidad o lleguen en casos extremos a copar su actuación a favor de intereses personales o de grupo. El foro, que concluye este 20 de octubre, reúne a expertos de 13 países en materia de combate a la corrupción, quienes expondrán las mejores prácticas en la materia. Para México al Día, Antonio López. En la Gran Bretaña, el canciller Luis Videgaray aseguró que si eventualmente el Tratado de Libre Comercio llega a su fin, no sería, a su vez, el fin del mundo para México. Nosotros queremos lograr un buen acuerdo para todos, para Canadá, Estados Unidos y por supuesto para México. Pero tenemos que estar preparados para lo que viene y reconocemos que si, por algún motivo, NAFTA no continúa, no es el fin del mundo. México es más fuerte y grande que NAFTA y saldremos adelante. En una conferencia conjunta con Boris Johnson, secretario de Estado para Asuntos Exteriores de la Gran Bretaña, Luis Videgaray dijo que el Brexit no va a afectar la relación entre México y la Gran Bretaña. Hay muchos escenarios para ambas partes, pero una cosa no va a cambiar. Es nuestra voluntad por tener una relación fuerte y cercana con Reino Unido, que crezca la relación.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que hay un avance significativo en la construcción de los modelos del muro en la frontera con México. A través de su cuenta de Twitter celebró el avance y dijo que los prototipos del muro en la frontera están en camino. Los modelos comenzarán a construirse. Comenzaron a construirse el pasado 26 de septiembre a unos 5 kilómetros al este de la Garita Internacional de Otay en San Diego, y ya han sido acabados 5 de los 8 modelos designados. La Casa Blanca espera que los prototipos estén listos en las próximas 2 semanas. Esto no significa que los construirán. Falta, como ya lo sabemos, que el presupuesto sea aprobado. El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Dave Lapan, informó que cerca de 22,000 Dreamers quedaron sin protección por no renovar el programa DACA, que los protegía de la deportación y les daba un permiso de trabajo. De acuerdo con Lapan, la fecha límite para renovar este DACA era el 5 de octubre y aunque aún no hay cifras finales, dijo que actualizaron su permiso cerca de 133,000 Dreamers de los 154,000 que reunían los requisitos para hacerlo. Agregó que el gobierno de Estados Unidos va a aumentar la recolección de datos de ciudadanos extranjeros cuando ingresan a Estados Unidos y los recibe un agente federal de inmigración. La nueva política creada en septiembre le permitirá al gobierno acceder y utilizar la información publicada en las redes sociales para decidir el futuro de un caso migratorio. Republicano contra republicano. El expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, criticó las políticas de Donald Trump que se oponen al libre comercio y a la migración, las cuales considera contrarias a los valores de Estados Unidos. Aseguró que el libre comercio ayudó a Estados Unidos a convertirse en una potencia global y señaló que los presidentes estadounidenses siempre supieron que el éxito del país dependía también del bienestar del llamado mundo libre, pero ahora, señaló, hay tendencias nacionalistas distorsionadas. Con 51 votos a favor y 49 en contra, el Senado de Estados Unidos aprobó un presupuesto de $4 billones para el año fiscal 2018. Junto al presupuesto, los republicanos aprobaron enmiendas que permitirán conciliar su propuesta ya con la aprobada en la Cámara Baja, que incluía $622 mil millones para defensa. De acuerdo con el senador republicano Rand Paul, el presupuesto previsto para el 2018 solo busca beneficiar a los más ricos y también a las corporaciones. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dar a los puertorriqueños el mismo trato que reciben otros estadounidenses en situaciones de emergencia ante casos de desastres naturales. Al reunirse con Trump en la Casa Blanca, Rosselló le informó que tras el paso del huracán María, 250,000 viviendas quedaron destruidas y solo funcionan 15%. El 15% de la infraestructura de comunicaciones. Por su parte, el republicano calificó como un 10 la respuesta de su gobierno para atender a la isla caribeña. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, está en Bruselas, donde se realiza la reunión del Consejo de la Unión Europea. A pesar de que Cataluña no está entre los temas oficiales a tratar, jefes de Estado como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller alemana Angela Merkel aseguraron que el conflicto debe resolverse con base en la Constitución de España. Estamos siguiéndolo muy de cerca. Apoyamos la posición del gobierno español, que es una posición que también cuenta con el consentimiento de todas las partes. Esperamos que haya soluciones que se puedan encontrar sobre la base de la Constitución española. Por cierto, en estos momentos el presidente de España, Mariano Rajoy, está dando una conferencia de prensa. Le tendremos los momentos en cualquier momento sobre cómo van a abordar el famoso artículo 155. Al parecer ya logró consensos con el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, y también, por cierto, con Ciudadanos para esta importante intervención de magnitudes nunca conocidas en la historia de España y, por supuesto, una crisis gravísima la que se está presentando en estos momentos allá en el país ibérico. En breve le tendremos toda la información. Ayer se registró un atentado en una base militar ubicada en Kandahar, Afganistán. Al menos 43 soldados del ejército afgano murieron en el ataque que ya fue reivindicado por el Talibán. De acuerdo con los reportes, un terrorista estrelló su camión cargado de explosivos contra la puerta principal del edificio. Durante los hechos también fueron abatidos otros 10 talibanes. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, informó que el régimen de Corea del Norte, encabezado por Kim Jong-un, está muy cerca de lograr un arma nuclear capaz de alcanzar a Estados Unidos. De acuerdo con el director de la CIA, Mike Pompeo, el presidente Trump está trabajando para evitar que Corea del Norte logre ese objetivo. Sin embargo, dijo que por el momento
la Casa Blanca prefiere utilizar sanciones y diplomacia para forzar a Kim Jong-un a una negociación antes de tomar medidas más drásticas. Vamos a nuestro primer resumen. A un mes del sismo que sacudió el centro de nuestro país, se rindió homenaje a las víctimas que dejó el terremoto. No bastará con ir a la mesa de aclaración. Será importante que ahí nos avisen que su vivienda no estuvo originalmente censada porque no tuvo daños y podamos ir a visitar esas viviendas. El presidente Enrique Peña Nieto supervisó en Oaxaca las acciones de apoyo a los damnificados y aseguró que el gobierno federal no los dejará solos. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que tras el sismo hay abiertas 171 carpetas de investigación. La Secretaría de Educación Pública firmó un convenio con la empresa Microsoft para capacitar a 150 maestros. La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Ingresos 2018. En noticias internacionales, el gobernador de Puerto Rico pide al presidente Donald Trump que les dé el mismo trato que reciben otros estadounidenses en situaciones de emergencia. Más adelante, el aclamado pianista ruso Alexei Volodín cautivó al público en el Festival Cervantino. Y en los deportes, los Dodgers de Los Ángeles regresan a la Serie Mundial de Béisbol después de 29 años. Hoy, a las 7 de la noche, Yankees buscarán su pase. Nos acompaña aquí en el estudio Jorge Armijo, él es investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado, con quien vamos a hablar de qué va a ocurrir con este Congreso Anual del Partido Comunista Chino, que siempre causa una gran expectativa en todo el mundo para ver pues cómo se adecuan a las circunstancias actuales, qué tanta apertura se puede dar en ese país. En fin, ¿qué podemos esperar de este Congreso? Pues como bien dices, Pati, la verdad es que es un proceso bastante interesante y a la vez atípico desde nuestra perspectiva. Se trata de el cónclave más importante del Partido Comunista de China. Se lleva a cabo cada 5 años y en él se reúnen pues nada más que nada menos alrededor de 2.300 delegados que representan a los 89 militantes del Partido Comunista Chino, lo que lo convierte así en el partido más grande del mundo. Claro. De ahí la complejidad de los procesos en los que se ven inmersos cada 5 años. Y bueno, en este Congreso, déjame comentarte, lo que se busca en primera instancia es dar un recuento de los primeros 5 años de gobierno, en este caso del actual presidente Xi Jinping. Y bueno, a través de distintas, digamos, actividades o procesos dentro del Congreso Nacional, en este caso es el 19º Congreso Nacional, se rinde un informe político donde el presidente Xi Jinping pues describe lo que se ha venido realizando, los logros alcanzados y por supuesto las metas a seguir en los próximos 5 años. Recordemos que con este Congreso Nacional el presidente Xi Jinping renueva su mandato como secretario general. Hay que recordar que secretario general pues es el liderazgo del Partido Comunista y por ende es una posición que ocupa el presidente de la República de China. Y bueno, de ahí emana una serie de cuestiones, por ejemplo, como el nombramiento o la renovación de los integrantes del Comité Permanente del Buró Político, que es la instancia que después del Congreso Nacional dirige los trabajos del partido. Sí, a mí me llama mucho la atención que además de posicionar las figuras claves de la política china, al lado de él, Xi Jinping, estuvieron sentados precisamente los 2 expresidentes aún vivos y un presidente con mucho liderazgo, Xi Jinping, que no solo posiciona su imagen y su figura, como bien dices, con este modelo tan preciso, ¿no?, de cómo es el Partido Comunista Chino. Mencionaron una fecha muy importante, el 2050. Dijeron que para el 2050 ellos iban a ser la potencia mundial, por arriba de los Estados Unidos. Y es que los chinos así piensan y así planean a corto, mediano y largo plazo.
Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los temas que van a estar a partir los próximos 5 años, pero también más adelante, los chinos preocupados o atendiendo para llegar a este objetivo precisamente? En definitiva es muy interesante lo que comentas, si bien la presencia de los grandes ex líderes que aún mantienen su influencia muy importante dentro de las corrientes del partido, pues demuestra que Xi Jinping, además de mantener el liderazgo y de fortalecerlo, pues deja ver que está respaldado por las distintas corrientes que integran el Partido Comunista Chino. Eso por un lado. Y por el otro, efectivamente se planteó un programa en el que a través de dos grandes periodos, el primero que va de la actualidad hacia lo que es 2035 y del 2035 hacia el 2049, para ser exactos, año en que se celebraría el centenario de la fundación de la República de China, ¿no? Entonces, en ese sentido, han buscado de alguna manera establecer el programa de acciones con la finalidad de lograr, como bien dices, que China sea una potencia líder, que al interior tenga una estabilidad y una prosperidad, como lo llaman ellos, moderada. Esto se traduce en un crecimiento económico ya no tan acelerado como lo venían anunciando anteriormente, pero que a la vez deja pues poner atención ya en problemas estructurales muy específicos. Por ejemplo, el tema de pobreza, que ha sido una de las campañas más importantes que ha venido desarrollando Xi Jinping, pero sobre todo el tema del combate al cambio climático, por decirte algunos aspectos, ¿no? Claro. Jorge, y China no deja de ser siempre un país enigmático por muchas razones, ¿no? Por un lado, es esa fuerza que emite hacia el exterior y sin embargo internamente sigue con esquemas muy criticables, por ejemplo, de mucho control, ¿no?, gubernamental, de poca libertad de expresión. ¿Cómo entender un país con esos contrastes tan fuertes entre querer ser una gran potencia mundial, que de hecho ya lo es, y continuar con esas políticas criticables internas? Esto que tú comentas efectivamente nos ayudaría en un primer momento a responder la pregunta de ¿y por qué nos interesa seguir estos temas, ¿no? Claro. Sin duda hay que ver a China más allá de un país enigmático, distinto en muchos aspectos. Es la segunda economía del mundo, con un crecimiento sostenido que muchos países ya quisieran experimentarlo, a costa de ciertos elementos que no son del todo positivos. Pero lo importante es que contribuyen en más del 30% del crecimiento global. De ahí su importancia. Entendiendo eso, vemos cómo China efectivamente se ha tratado de posicionar como una economía líder y ese liderazgo no solo en lo económico, sino también en los espacios políticos, sobre todo a nivel multilateral. Vemos cómo ahora, como en Estados Unidos, que ha dejado ciertos liderazgos, sobre todo con la salida, por ejemplo, del TPP, que en el aspecto comercial, pues China está retomando la posición de defender el libre comercio, así lo ha manifestado, por ejemplo, también en México. Entonces ahí él está tratando de posicionarse con temas relativos a ese tema. Por el otro lado, está también la capacidad de China para empezar a influenciar a los otros países a seguir su camino, por ejemplo, con lo que es la famosa iniciativa de la ruta, un cinturón, una ruta, que propone pues interconectar básicamente a lo que es Asia con el occidente, ¿no? Entonces, ahí vemos el nivel de ambición que propone China y de ahí que es muy relevante que nosotros le demos seguimiento. Ahora, como bien comentas, son procesos muy complejos dentro del partido que para nosotros supondrían ser muy delicados y efectivamente hay aspectos pues de corrupción, de falta de transparencia, que pues nos ha dejado mucho que desear, ¿no? Claro. Recientemente ha tenido críticas muy severas el gobierno por efectivamente liderar una campaña anticorrupción que pues también abre la posibilidad de que sea con tintes políticos a manera de tratar de abrir espacios para pues la corriente aliada a Xi Jinping, lo que merma un poco los alcances de estos esfuerzos, ¿no?
Pues muy interesante todo lo que está pasando en China. Será un tema recurrente porque China, pues como dice Pati, ya es una potencia mundial. Habrá que ver si rebasa en ciertos aspectos, sobre todo en lo económico, a Estados Unidos a largo plazo. Pero China es y estará en nuestra palestra todo el tiempo, siendo analizada y siendo además estudiada, pero también conviviendo con ellos. Cada vez vemos más empresas chinas en México y en todo el mundo, ¿no? Empresas chinas, ciudadanos chinos, medios chinos, en fin, ¿no? Es decir, están también usando estrategias muy importantes de acceso a otras zonas geográficas del mundo. Así es, y ya para finalizar, si me permite, con los esfuerzos que está desarrollando Xi Jinping actualmente en este Congreso Nacional, que buscará fortalecer su presencia y su poderío, pues va a llevar a cabo una serie de acciones que pues van a fortalecer esa presencia de China, sobre todo en el aspecto financiero económico, que va a ser mucho más atractivo para muchos países, lo que va a facilitar la inversión del sector privado, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia. No, de ahí la importancia también hacia nuestro país, ¿no? Porque ante lo que estamos viviendo en Estados Unidos, hay que voltear los ojos a otras partes del mundo. Efectivamente. Gracias, Jorge Arbijo, investigador del Centro de Estudios Internacionales, Gilberto Bosques del Senado de la República. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. En otros temas, en el evento VET Latinoamérica que se celebra en nuestro país en materia de innovación educativa, la Secretaría de Educación Pública firmó un importante convenio con la empresa Microsoft. Durante el segundo día de actividades de VET Latinoamérica en nuestro país, encuentro que presenta los avances más modernos y la tecnología más innovadora en materia educativa, se consolidó un acuerdo entre la Secretaría de Educación Pública y la empresa computacional reconocida mundialmente Microsoft. Dicho convenio contempla el apoyo de la compañía fundada por Bill Gates para capacitar a 150 docentes y brindarles las herramientas necesarias para introducir a los niños a carreras que impliquen matemáticas y cálculo, tales como ingenierías o ciencias computacionales. Muy importante este proyecto porque uno nos va a ayudar en general a apoyar este nuevo modelo educativo en donde estamos poniendo la importancia en el aprendizaje de los niños. Creo que va a sentar las bases, estoy segura, para este aprendizaje que requerimos, de que el niño aprenda a aprender, que se entusiasme por aprender, pero que además vea desde pequeñito que hay otras carreras distintas de derecho o distintas de ciencias sociales. De acuerdo con Microsoft, existe un déficit en México de hasta 40% en el número de alumnos que podrían y deberían ingresar a carreras de conocimientos tecnológicos y computacionales. Me interesa muchísimo que los jóvenes ojalá estudien carreras STEM y que aprendan a programar. ¿Por qué? Porque tendrían lo que yo llamo prácticamente una industria de pleno empleo para conseguir oportunidades. Porque el déficit que tenemos de profesionales en esas áreas es gigantesco. El eje rector en este acuerdo de colaboración, además de incitar a los pequeños a la lógica y el razonamiento, es también la inclusión. Nuestra misión en educación es empoderar a todos los estudiantes en cada clase de hoy, chicos y chicas, ricos y pobres, rurales o urbanos, que fundamentalmente se sumen al camino para cambiar al mundo. El convenio firmado va en línea con el interés de la SEP por llevar a los niños mexicanos la tecnología de última generación para una mejor educación. Para México al Día, Rodrigo Muñoz. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, inició operaciones en la Ciudad de México una clínica del IMSS especializada precisamente en el tratamiento de esta enfermedad. Cada año se diagnostican 23,000 casos de cáncer de mama y 7 mujeres mueren al día por esta causa en el país. Este mal no elige condición social, religión y mucho menos edad. A Wendy y Alma, esta enfermedad les tomó por sorpresa en un momento crucial de su vida. En cuanto yo mejor me sentía, pensé que nada me podía pasar y me llegan a decir que tengo cáncer. Yo me detecté desde el primer momento una bolita en mi pecho. La verdad es que uno vive planeando el futuro y el mañana y la siguiente semana y los siguientes años. Y de un día para otro la vida te cambia. Te cambia, efectivamente hay un antes y un después.
porque empieza una serie de pérdidas, donde pierdes para empezar tu salud, pierdes tu estabilidad emocional, pierdes tu trabajo. El IMSS les brindó la atención necesaria en el tratamiento y el diagnóstico oportuno. Desde el momento en que acudí, pasó un mes completo para que yo pudiera operarme, pero mi diagnóstico prácticamente fue como en menos de 15 días, yo creo, cuando me dieron la noticia. Fueron 4 quimios rojas y 14 blancas, cada 8 días. El tratamiento es lo terrible, no es tanto que te diga tienes esto, es el tratamiento, es lo terrible. ¿Te retiraron el seno? Me quitaron, me hicieron mastectomía de la izquierda, me quitaron 14 ganglios, me quitaron mi mama, me decían que ya no iba a poder cargar, que no puedo estar en lo caliente. En su largo camino para erradicar las células cancerígenas de su cuerpo, ahora son parte de la segunda clínica especializada del IMSS en la zona norte de la Ciudad de México, que inició operaciones este jueves 19 de octubre. Este centro especializado cuenta con equipo de alta tecnología y resolución para detectar tumores malignos de manera rápida. La etapa más complicada para Alma y para Wendy ya pasó, pero deben continuar en revisiones periódicas. Ellas consideran al cáncer como una lección de vida y afirman que viven un día a la vez. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Bueno, hace unos momentos le decíamos que Mariano Rajoy concluyó ya con su conferencia de prensa en España. Todo esto a unas horas de que se reúna el día de mañana sábado, se reúna con su Consejo de Ministros y definan las acciones a tomar en la aplicación del artículo 155, este artículo muy polémico que nunca se ha aplicado en España, donde busca como objetivo ser el Estado español quien controle las instituciones del gobierno catalán, precisamente ante pues la posibilidad también de que declaren mañana mismo o a partir de mañana la independencia. Dijo que ya tiene el plan y ya tiene también el apoyo, por supuesto, del Partido Popular, del cual él forma parte, pero también del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y de Ciudadanos. Con este apoyo, por supuesto, con la monarquía y todas las instituciones de España y las otras autonomías, buscará la aplicación del 155, algo que no sabemos pues qué es lo que sucederá, cómo se comportará la gente en las calles, qué dirá finalmente el gobierno de Cataluña, encabezado por Carles Puigdemont, entre otras circunstancias. Una indefinición que a partir de mañana estaremos viendo en esta grave crisis que se vive allá en España. Y de regreso al asunto del cáncer del mama, científicos del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM informaron sobre avances en su programa de investigación precisamente sobre este cáncer. Dijeron que han tenido logros relevantes como la funcionalidad de los marcadores tumorales. Esto quiere decir que a través de un proceso molecular se puede determinar el tipo de tratamiento sin afectar mayor número de tejido, porque hay que recordar que muchos de estos tumores se combaten de una forma agresiva, pero a su vez dañan otras partes del organismo humano, por eso la complejidad de tratar esta enfermedad. Alertaron que la obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo prevenibles para las mujeres mayores de 40 años y que tengan antecedentes familiares de cáncer de mama. Y en un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el Instituto de las Mujeres de la capital, monumentos de esta ciudad se iluminaron de rosa para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Uno de ellos, el Ángel de la Independencia, el lugar que sirvió como sede para encabezar este evento que se suma a otros a nivel mundial para concientizar sobre este mal que amenaza, por supuesto, la vida de las mujeres. Se inauguró la Conferencia Mundial de la Federación Internacional de Archivos de Televisión 2017 bajo el tema Vivir en la Era Digital, conectando raíces y cultura. La era digital ha llegado a nuestras vidas y representa una gran oportunidad para conservar nuestros acervos audiovisuales. La manera de conservarlo, digamos que los respaldos que conocimos hasta hace unos años, la cinta cinematográfica, los videos, etcétera, ya no son plataformas en las que se pueda respaldar a futuro las imágenes. Su digitalización y todo lo que implica sigue siendo un reto. Para hacer frente a este proceso, se inauguró la Conferencia Mundial de la Federación Internacional de Archivos de Televisión 2017, bajo el tema Vivir en la Era Digital, conectando raíces y culturas.
La digitalización ha traído, sí, muchas oportunidades para abrir las colecciones, darles nuevos significados y contextos. Los medios del conocimiento no están igual de distribuidos y algunos ya están desapareciendo. En México, esta conferencia pone sobre la mesa la necesidad de implementar políticas culturales más sólidas. Que impulsen la preservación, el adecuado manejo digital y la reutilización de los archivos audiovisuales, y creo que es muy importante conocer las experiencias de más de 70 televisoras de todo el mundo que están presentes en México. De no hacerlo, nuestros registros históricos corren el riesgo de deteriorarse o desaparecer. Encima de una conversación entre Borges y Arreola, una televisora comercial mexicana grabó un partido de fútbol. Esa tragedia, esa pérdida de ese material es tan trágico como los daños que hemos tenido con los lamentables sismos en el patrimonio cultural. Los medios públicos también se sumaron al compromiso de conservar nuestros archivos fílmicos. Y el compromiso de los medios públicos, entiendo yo, es, y para los que no es, debiera ser una prioridad muy importante, la conservación de los archivos, tanto los que van hacia atrás como los actuales. La única manera de que las futuras generaciones vean las imágenes de qué pasó el día de hoy es con la conservación de los archivos, y en esta era que vivimos, pues los archivos tendrán que ser digitales o no sobrevivirán. Este encuentro se celebra desde este jueves y hasta el 21 de octubre y cuenta con la participación de más de 70 representantes de televisoras de todo el mundo. Con información de Flor Hurtado, México al Día. Un tribunal federal confirmó el auto de vinculación a proceso dictado contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Asegura el canciller Luis Videgaray que el Brexit no afectará las relaciones entre México y Reino Unido. Inició operaciones una clínica del IMSS especializada en el tratamiento del cáncer en la Ciudad de México. En el mundo, el expresidente estadounidense George W. Bush criticó a Donald Trump por sus políticas de comercio y migración. Desde Bruselas, la canciller alemana Angela Merkel reafirma el apoyo al gobierno de Mariano Rajoy por la situación en Cataluña. Más adelante, WhatsApp añade la función de compartir ubicación en tiempo real con tus contactos. Y en los deportes, arqueras mexicanas aseguran medalla en el Mundial de Tiro con Arco. Y de este mundo real nos vamos al mundo virtual, como todos los días. Ya está lista Ana Cristina Olvera. Ana Cris, muy buenos días para ti. Muy buenos días, Pati, Omar, qué gusto me da saludarlos esta mañana a todos quienes nos ven a través de la señal del canal 22 de Ingenio y de Aprende TV, y también a través de Facebook Live por Noticias México al Día. Nuestras publicaciones en Twitter las pueden seguir a través de @mexaldía. Y vamos a hablar precisamente de una de las plataformas más populares para comunicarse en todo el mundo. Estoy hablando de WhatsApp, y es que pues muchas aplicaciones y muchas herramientas han estado surgiendo con el fin de poder ayudar a que las personas estén más conectadas, sobre todo en caso de emergencia. WhatsApp añadió ahora una nueva función a su plataforma que da la posibilidad de compartir la ubicación de una persona en tiempo real
durante un tiempo determinado con tus contactos. La función es exactamente la misma que está disponible en Facebook desde mayo y te permite pues controlar con quién quieres compartir tu ubicación y durante cuánto tiempo. También puedes dejar de compartirla en el momento que quieras o esperar a que el contador del tiempo termine. Para activar la función solo es necesario abrir un chat con una persona o con un grupo. Dentro de la sección adjuntar va a aparecer el icono de ubicación en el que verás la función de ubicación en tiempo real. Dentro del menú podrás seleccionar la duración que tú o tus contactos podrán ver tu ubicación, que se activará en cuanto selecciones la opción enviar. Esta pues pretende ser una de las herramientas de ayuda para que las personas estén en contacto con sus familiares, amigos o seres queridos cuando se encuentren, por ejemplo, en un trayecto. Recordemos los diferentes botones de pánico que se han activado en servicios como Cabify o como Uber, que también te permite ver el trayecto y la ubicación de las personas y pues ha causado polémica. Por un lado, por supuesto, permite este tipo de prevención y de herramientas. Sin embargo, también está quienes dicen que es una violación más de la privacidad y que podría acabar hasta con parejas que les estén pidiendo que les manden ubicación en tiempo real a las personas. Ya ustedes que lo prueben me podrán decir si funciona o no. Y bueno, vamos a hablar de una noticia que seguramente llamará la atención a Elon Musk, a Mark Zuckerberg de Facebook e incluso a Stephen Hawking, todos ellos preocupados, ya sea para bien o para mal, de lo que la inteligencia artificial podría lograr en los próximos años. Y es que una nueva versión del programa de inteligencia artificial AlphaGo, creado por Google, ya es capaz de aprender a usar este clásico juego de estrategia que se llama Go, pero sin intervención humana. Aprende completamente solo. El nuevo algoritmo, que fue bautizado como AlphaGo Zero, ha derrotado por 100 partidas a 0 a su predecesor, que logró el reconocimiento mundial cuando en marzo de 2016 le ganó al surcoreano Lee Sedol, el campeón mundial de Go, en 18 ocasiones. Es decir, esta nueva inteligencia artificial es incluso mejor que la inteligencia artificial, que es mejor que cualquier jugador del mundo humano. El AlphaGo original fue entrenado a partir de un aprendizaje supervisado, a partir de millones de movimientos de partidas disputadas por jugadores humanos expertos y se sometió después a un proceso de refuerzo con juegos contra sí mismo. El reto de los ingenieros en la nueva versión del algoritmo era lograr que aprendiera el juego partiendo de una tabula rasa, es decir, de nada y sin ningún conocimiento de partidas humanas previas, y lo lograron. Así que Elon Musk dirá que esto es verdaderamente peligroso. Por otro lado, Mark Zuckerberg de Facebook dirá que la inteligencia artificial nos ayudará en el futuro y otros harán iniciativas como Stephen Hawking para tratar de hacer inteligencia artificial que ayude a la humanidad. Ya veremos qué nos espera. Y bueno, vamos por supuesto ahora hasta el espacio porque también Google Maps nos lleva en un recorrido. Y es que en 1997 la NASA y la Agencia Espacial Europea lanzaron al espacio la sonda Cassini con la intención de estudiar a detalle los misterios de Saturno y de sus satélites naturales. Cassini terminó su misión en septiembre de este año. Aquí lo seguimos muy de cerca cuando se desintegró en la atmósfera de ese planeta de anillos, pero dejó suficiente material para crear una página en la que Google Maps pone a disposición de los usuarios una vista de la superficie de las 6 lunas de este planeta gigante, o 6 lunas de este planeta gigante, ya que tiene muchas, así como la de otros cuerpos que se encuentran en el espacio exterior. Las fotos tomadas por Cassini se unieron a la obra del artista astronómico Björn Johnson, quien también contribuyó en este proyecto. Google anunció esta semana el lanzamiento de este increíble sitio en el cual se pueden ver las características de 16 diferentes lunas de nuestro sistema solar, también algunos planetas enanos y además la agencia es la Estación Espacial Internacional. La aplicación permite observar la superficie de estos lugares y cuentan con los nombres de algunas montañas o cráteres y precisamente, pues hablando de la Estación Espacial Internacional, tenemos imágenes en vivo de la caminata que se está llevando a cabo en la Estación Espacial Internacional en estos momentos. Ahí las tenemos, imágenes completamente en vivo desde la Estación Espacial Internacional, tercera caminata de la expedición 53 en las que están sustituyendo una cámaras HD afuera de la estación para poder seguir disfrutando de las maravillosas imágenes del espacio. Esta es la información, que tengan excelente fin de semana.
Y del espacio nos vamos al séptimo arte. Eduardo Marín, muy buenos días, es un placer saludarte. ¿Qué película nos vas a recomendar esta mañana? Buenos días, Omar, buenos días, Pati, gusto en saludarlos. Pues, bueno, tenemos que comentar esta película brillante que constituye toda una experiencia que continúa en nuestra cartelera, que es Blade Runner 2049, la secuela del clásico de 1982 que se convirtió en todo un film de culto. Y el reto de llevar a cabo la continuación de esta película clásica, pues lucía enorme, lucía insalvable, y tuvieron que pasar 35 años para que alguien se animara a emprender este desafío. Y el resultado, pues superó las más optimistas expectativas, porque se trata de una obra profunda, inteligente, tan audaz como creativa, un relato vigoroso que le da una coherente, una eficaz continuación a la película original que dirigió Ridley Scott. Y ahora el cineasta canadiense Denis Villeneuve, quien realizó la película La Llegada, Arrival, nos ofrece su mejor obra, nos sorprende con esta historia sobre el futuro de la humanidad y que recupera la esencia del fin del 82 al plantear un dilema ético sobre los sentimientos y el comportamiento humano de los robots. Cada escena de esta nueva película constituye un espectáculo en sí misma, con una rica atmósfera visual que posee un claro sentido estético. Y bueno, en el reparto también es muy eficaz, está brillante Ryan Gosling en el papel estelar, y también es muy atrayente la aparición de Harrison Ford, que era el intérprete de la película original, ahora en una aparición secundaria. En fin, es un gran film, insalvable, totalmente obligado, y que ya se ha convertido, en mi opinión, en una de las grandes obras del género de la ciencia ficción de siempre. Pues muy interesante lo que nos comenta, sobre todo al fusionar estas temáticas, esta visión hacia el futuro, pero con la gran tecnología y los grandes efectos especiales que no se pelean para que terminen siendo precisamente una gran obra, una gran película. Así es, tiene brillantes efectos especiales, pero como bien dices, Omar, estos solamente son complementarios, son solamente un puntual para el ejercicio narrativo, para el desarrollo de la historia, no son los que dominan ni que totalmente absorban la historia. Exacto. Y además hay que resaltar también en esta atmósfera visual que yo comentaba, de la brillantísima fotografía de Roger Deakins, que es uno de los grandes fotógrafos de la historia, que por cierto ha sido nominado 13 veces al Oscar sin haberlo obtenido jamás, y que ahora pues va por su 14ª nominación. También. Muchísimas gracias, Eduardo Marín, un fuerte abrazo, buenos días, buen fin de semana. Hasta luego, muy buenos días. Vamos a una pausa, regresamos con toda la información cultural. Y es viernes de En Corto, en punto de las 8 de la noche. Lo invito a que vea esta conversación que tuvo mi compañera Dalia Balb con el actor Ignacio López Tarso. Aquí un adelanto de esta interesante conversación. Acabo de hacer una hace poco. Esa sería mi 52 películas. En cambio de teatro, he hecho más de 100 obras de teatro. He hecho mucha televisión también, teleseries, telenovelas y muchos programas unitarios que les llaman, donde ahí inicia y termina la historia en una sola transmisión. De eso hice adaptaciones de muchas obras de teatro a la televisión, con muchos actores muy diversos, y sobre todo las telenovelas históricas, que me gustaban especialmente porque además de divertir, educan. Salvador Novo me dirigió mi primer autor griego, que yo había conocido el teatro griego como lectura y me había entusiasmado. Me gustó mucho el teatro griego desde que leí mi primera obra de teatro, que fue Edipo, Rey de Sófocles. ¿Qué es algo
que solo el teatro le dé? La intimidad con el público, la presencia del público que no te lo da ni la televisión ni el cine, y que es muy diferente el estar frente a una cámara en que tienes que imaginar que detrás de la cámara puede haber millones de gentes que no te da el teatro, pero el teatro te los da ahí, sentados, y le oyes la respiración, y ves tu reacción y recibes el aplauso. Qué mejor recompensa que eso. El teatro es impresionante y bellísimo por eso. Rufino Enríquez se encuentra ya en Guanajuato y nos tiene todas los pormenores del Festival Cervantino. El aclamado pianista ruso Alexei Volodin cautivó al público del Festival Internacional Cervantino. El artista originario de San Petersburgo deleitó al auditorio con obras de sus compatriotas rusos Nikolai Medtner y Sergei Rachmaninov. Se trata de piezas importantes del repertorio del país eslavo, según explicó el pianista previo a su presentación en el Templo de la Valenciana. Medtner es uno de mis compositores favoritos. Es autor de una música muy densa y rica. Es muy romántico también. Rachmaninov es más conocido. Es un compositor profundamente ruso. Él mezcla la música rusa y occidental de una forma magistral. Además de su actuación en Guanajuato, Volodin formó parte del programa Cervantino para Todos, que tiene el propósito de acercar el arte a otros públicos. En el Centro Cultural Imagina de León, el pianista tocó ante un público infantil. Obviamente los niños no estaban familiarizados con la música que toqué, pero fue un público muy atento, que realmente aprecia la música. No hay muchos festivales que tengan una propuesta como la del Cervantino. Ojalá hubiera más iniciativas de este tipo. Luego de su presentación en el FIC, Volodin continuará su gira internacional con una serie de recitales en Londres, Múnich y Viena. Considerada Patrimonio de la Humanidad, la ciudad de Guanajuato alberga las actividades del Festival Cervantino desde hace 45 años. Pero más allá de los eventos, recorrer la urbe resulta un deleite para los amantes de la arquitectura. Guanajuato entra a la lista de los bienes integrados en el Patrimonio Mundial en el año de 1988. Esto es importante porque Guanajuato representa una muestra significativa de cómo era una ciudad minera, una ciudad industrial en el siglo XVIII. En un pequeño cuadrante se puede disfrutar de una impresionante variedad de estilos en inmuebles de corte civil y religioso. La ciudad cuenta con un abanico de joyas arquitectónicas de los siglos XVII y XVIII. Los templos como este pueden encontrar el barroco, algunas de las representaciones más hermosas del barroco churrigueresco, por ejemplo, en el Templo de San Cayetano en Valenciana, en el Templo de San Diego a un costado del Teatro Juárez, o un barroco muy estilizado como este aquí en el Templo de San Francisco, en el centro de la ciudad. Los templos de la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, el de la Valenciana, de la Compañía de Jesús y el de San Francisco son un ejemplo de la grandeza arquitectónica e histórica de la ciudad cervantina. Desde Guanajuato, capital cervantina, realizador Alejandro Pichardo, camarógrafo Juan Carlos Olavarría y reportero Rufino Enríquez González, México al día. El Festival Internacional Cervantino promete un fin de semana lleno de danza, música y teatro en Guanajuato. Hoy la agrupación Guangdong Modern Dance Company, obviamente de China, presenta el espectáculo Más allá de la caligrafía a las 8 de la noche en el auditorio de ahí, del estado. El sábado 21 de octubre a las 9 de la noche, Mónica Lacatos y Romengo van a ofrecer una fiesta gitana de Hungría en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas. Finalmente, el domingo 22, el Ballet Nacional de Marsella va a significar Rocco en la cancha de cristal a las 8 de la noche. Fin de semana. Javier Aranda, la audiencia nos está esperando esta intervención tuya como todos los viernes. ¿Cómo estás? Hola, Muy buenos están? días, Buenos es un días. placer. Hola. ¿Qué tal? Bueno, les tengo una propuesta que seguramente a los jóvenes les va a interesar mucho porque viene una exposición al Museo Franz Mayer
sobre Tim Burton. Es un personaje él mismo, sacado al parecer de sus propias películas, que ha causado mucha controversia, pero también que ha generado muchísimo dinero con películas como Batman, Batman Vuelve, que sorprendió, digamos, a la zona crítica. Muchos, antes de que empezaran a filmar o cuando estaba viendo actores para ver cuál era el ideal para representar, por ejemplo, a Batman, pues la prensa empezaba a mover cosas. Hubo un momento en que la Warner bajaron sus acciones porque no estaban de acuerdo con las elecciones que estaba haciendo precisamente Tim Burton. Él hizo oídos sordos y escogió a quien tenía que escoger y se puso a trabajar. Es un director de cine realmente para mí excepcional. Lo hizo la industria, digamos, los estudios Disney. Ese equipo quería formar o hacer cuadros jóvenes, nuevos. Y uno de ellos, precisamente, fue el que llevó a Tim Burton a dedicarse a lo que se dedica, a hacer unas espléndidas películas. Nada más que se salió de los cartabones de lo tradicional, de cómo se hace cine, de qué manera. Y finalmente, pues nos ha entregado unas películas francamente muy seductoras, porque muchos lo critican y dicen que es un autor demasiado oscuro. Y en el caso de Batman Vuelve, gótico, sí, dijeron que era la zona más oscura. Y él dice, pues yo lo veo siempre a la oscuridad como parte de esa dualidad que tiene que ver con luz y sombra, ¿no? Él juega mucho con los personajes, digamos, que se desdoblan. Con Eduardo Manos de Tijera también, es el mismo caso. Y también, por ejemplo, estaba Tom Cruise como un candidato obvio por la crítica para que hiciera el personaje, y él no quiso. Él se fijó en un actor que hacía, que es ¿cómo se llama? Johnny Depp. Hacía una serie cómica en una localidad de Kansas, o no sé, de un lugar chico, digamos, de un espectro muy medido, y tenía que ver más con la comedia que otra cosa. Y el personaje que nos retrata Burton en Eduardo Manos de Tijera, pues es un personaje un poco trágico, ¿no? O sea que él lo hizo famoso a Johnny Depp. Sí, bueno, y a partir de ahí siguió exactamente a trabajar con Tim Burton, y ahora sí que los dos se han sacado jugo de una manera increíble, ¿eh? Se han construido, y dice, por ejemplo, que en Eduardo Manos de Tijera lo que hizo él fue ser muy receptivo, Tim Burton, y yo creo que es en general lo que hace, de estar alimentándose de la vida personal también de los actores para ver cómo encajan en el personaje. Él tuvo muchos problemas precisamente con lo que tenía que enfrentar con el entorno del espectáculo, Johnny Depp, y Eduardo Manos de Tijera es alguien que no se puede relacionar precisamente por las manos que tiene, ¿no? Claro. Entonces es un ser cariñoso que trata de ser creativo, pero tiene todos los obstáculos para no poder serlo. Ahora, en este libro, que precisamente el prólogo es de Johnny Depp, Tim Burton, ¿qué puede encontrar la gente? Porque seguramente tiene muchos seguidores a nivel No, pues puede encontrar todo mundial. Lo que es Tim Burton. Cómo hizo una película, cómo hizo otra, con qué actores empató mejor, qué problemas enfrentó con la industria, y es sobre todo la muestra de alguien que quiere hacer las cosas y no se detiene. Por ejemplo, Nicholson, el que hizo Jack Nicholson, dice que hizo muy buena mancuerna con él, porque él le decía, tuvo muchos problemas para hacer Batman Regresa, y él le decía, tú sigue, tú tienes la idea. O sea, confiaba en él plenamente, y el otro se dedicó a seguir filmando. Y en el ámbito de la animación ha generado toda una escuela y un estilo impresionante que ha marcado la pauta para la animación incluso ya moderna, como la que hace Pixar, etcétera, pero él empezó con una animación mucho más tradicional, ¿no? No, digamos con que el stop motion. Sí, exactamente. Cuando un autor, cuando un director, digamos, hace este tipo de materiales, pues genera una escuela, y todo lo que se sigue haciendo tendrá algunos ecos, algunas ondas expansivas, habrán tocado el trabajo de otras generaciones. Va a venir la exposición al Museo Franz Mayer, y yo creo que si se meten a leer este libro van a aprovechar mejor esa exposición, porque es un personaje que digo mejor, ¿no? Muy y ver bueno. Las películas y ver las películas, por supuesto. ¿Es un genio? Es un genio. Un genio dentro del séptimo arte. Perfecto. Muchísimas gracias por esta recomendación. ¿Cuándo es la exposición? ¿Cuándo llega? ¿Sabes? Diciembre, ¿no? Es en Principio de diciembre. Principio de diciembre. Perfecto. Bueno, pues no la perderemos. Gracias. 13 horas. El presidente Enrique Peña Nieto encabezará el encuentro empresarial con la colectividad hispana. Esto en la Hacienda de los Morales. Y ahora vamos al resumen.
A un mes del sismo que sacudió el centro de nuestro país, se rindió homenaje a las víctimas que dejó el terremoto. El presidente Enrique Peña Nieto supervisó en Oaxaca las acciones de apoyo a los damnificados. Un tribunal federal confirmó el auto de vinculación a proceso dictado contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. En el mundo, el gobernador de Puerto Rico pide al presidente Trump que les dé el mismo trato que reciben otros estadounidenses en situaciones de emergencia. Desde Bruselas, la canciller alemana Angela Merkel reafirmó el apoyo al gobierno de Mariano Rajoy por la situación en Cataluña. El aclamado pianista ruso Alexei Volodín cautivó al público en el Festival Cervantino. Y en los deportes, Morelia y León dan inicio a la jornada 14 del fútbol mexicano. Muchas gracias por estar con nosotros esta semana. Fue un placer informarles. Nos vemos el próximo lunes, 6:30, con toda la información. Así es, gracias a Griselda Yebra, que esta semana nos acompañó en el lenguaje de las señas, a nuestro invitado de lujo, Javier Aranda, que palmada así fuerte. No, es que te queremos, Javier. Y a ti, Lalo Gaitán. Ya sabemos cómo expresas tu amor. Sí, Lalo Gaitán, muchas gracias por estar con nosotros, a ustedes y sobre todas las cosas, a usted que nos hace el favor de vernos. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Hasta luego, pásela bien.